Bomberos de Juchitán, bienvenido a esta charla. Las autoridades son facilitadoras, Francisco, de una falta de cumplimiento a la normativa de protección civil. ¿Cómo lo lees? Mira, no hay vuelta de hoja y tenemos que llamarle a las cosas por su nombre. Esto es simple y sencillamente una terrible irresponsabilidad. Implica mucho tema de aplicación de sanciones a las autoridades o a los civiles que no cumplan con normativas, pero desde allí comienza la debilidad. Desde allí estamos realmente vulnerables a sufrir situaciones que después andamos lamentando. En el caso de las fiestas que incluyen jaripeos, Connie, tendríamos que saber que la autoridad municipal, en este caso, cuando las fiestas de nuestros pueblos se realizan, que incluyen jaripeos o simple y sencillamente en algún fin de semana que alguien de manera particular ofrezca este tipo de espectáculos, pues la autoridad tiene que imponer de inmediato todas las medidas de prevención que exige el evento. Así es responsabilidad de nuestras autoridades municipales, pero lo decías muy bien al principio, hay irresponsabilidad. Ahora, vámonos al tema, Francisco, de los juegos mecánicos. De repente se instalan, de repente se cuelgan de las líneas de alta tensión de la propia Comisión Federal de Electricidad, generan en las inmediaciones, bueno, un caos y no pasa nada, nadie hace absolutamente nada, es un peligro. Sí, mira, Connie, en estos temas, lamentablemente, hay más interés en cobrar los derechos de instalación que en prevenir accidentes. Es decir, cuando se instala una feria en algún municipio, en un pueblo vecino, y mira que si estamos hablando de los municipios que medianamente funcionan en sus diferentes instancias, hablamos de protección civil, de policía municipal, pero en la gran mayoría de los pueblos, si nos concentramos en la región del Istmo de Tehuantepec, distan mucho de tener siquiera una instancia de protección civil. En los municipios de mayor población y de mayor relevancia política, te podría decir que desafortunadamente lo que menos importa en un momento dado es la normativa en materia de protección civil y solo interesa el cobro de la instalación de estos juegos mecánicos. Coincido, y bueno, finalmente no sucede nada hasta que sucede, tú lo sabes muy bien y por experiencia propia hay que llegar, bueno, de lleno a tratar de combatir el incendio, de restablecer servicios, en fin, una serie de situaciones que has vivido gracias a la falta de responsabilidad. ¿Qué tanto, Francisco, nosotros como ciudadanos hacemos valer nuestros derechos, o mejor aún, conocemos los derechos que tenemos al asistir a una feria, al asistir a un jaripeo? Porque pues de que los hay, los hay. Mira, implica una omisión criminal muchas veces. La omisión ha sido un caldo de cultivo de muchos accidentes, de pérdida de vidas humanas, de situaciones que se siguen lamentando en muchas familias. Súmale que el ciudadano desconoce totalmente a qué tiene derecho cuando acude, por decirlo, a una feria. Y en lo que menos se fija la población civil es que si esa feria cuenta con las condiciones mínimas de seguridad para ingresar los niños y los padres de familia, ¿no? No tenemos mayor conocimiento, no tenemos ningún dato que nos garantice que la instalación de esas ferias o los eventos que incluyen jaripeos y que debieran tener una atención prehospitalaria inmediata, profesional, no improvisada, ese es otro tema, ¿no? La profesionalización de los servicios a que tiene derecho la ciudadanía y por los que la ciudadanía está pagando, pero el ciudadano desconoce a qué tiene derecho. Sí, por supuesto, y es un tema de verdad tan importante que si tú nos permites le daremos seguimiento, Francisco. Hay tanto, y no estamos en contra ni de las ferias ni de los jaripeos, hay que decirlo, porque también hay que revisar
¿Qué tanto se le invierte a protección civil en el Estado, en la Federación, en los municipios? Realmente muy poco. A veces con muy poco logran hacer mucho los trabajadores de protección civil, pero hay mucho trabajo pendiente en este tema. Vámonos con las breves locales, si me lo permite. Miembros de la Asamblea de Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra y Territorio exigieron en las instalaciones del Juzgado de Garantía aquí en el puerto de Salina Cruz, con sede, por supuesto, en el puerto, la absolución de algunos delitos de daños por incendio y lesiones dolosas de los que se acusan a David Hernández Salazar. David Salazar, bueno, pues que ha estado involucrado en diferentes temas de los parques industriales allá en San Blas, Atempa. Ha sido denunciado desde el 2017 por mantener protestas contra los parques de desarrollo, los polos interoceánicos del Istmo de Tehuantepec. Se espera el fallo de la sentencia, pero advirtieron movilizaciones dentro de la región en caso de que no sea liberado. Para evitar que se agudice el conflicto que ha durado más de 10 años entre San Dionisio del Mar y Chicapa de Castro, se suspendió el acarreo de material pétreo en el banco ubicado en un polígono de más de 1.700 hectáreas en donde se están disputando, bueno, pues este importante movimiento económico. Las comunidades ya mencionadas, las autoridades encargadas de la obra de las vías del ferrocarril y personal de la Secretaría de Marina acordaron la suspensión definitiva de este acarreo hasta, bueno, rehabilitar los caminos que se están utilizando. Por la disputa de estos terrenos hay una colindancia y además se espera la resolución, esto es lo más importante, del Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec, allá en Oaxaca. En los primeros 16 días del 2024 se han registrado dentro del municipio de Salina Cruz y Oaxaca a 3 personas asesinadas, 3 lesionadas y algunos ataques armados. Sí es importante porque apenas vamos con los 16 primeros días de este 2024, mientras que dentro de la región del Istmo de Tehuantepec ya hay un registro de 6 muertos en municipios como Salina Cruz, Juchitán, Matías Romero, considerados hasta este momento por focos rojos por las propias autoridades. Pongamos atención en este avance. Bomberos en crisis por falta de agua y desde luego para la atención de emergencias en la capital oaxaqueña. Ni los bomberos tienen ya un depósito para atender emergencias. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Vámonos con las 100 palabras a continuación de Víctor Hugo Hernández. 100 palabras de Víctor Hugo Hernández. Son varias las voces que claman poner atención sobre uno de los muchos riesgos que vive el proceso electoral ya en puerta, la violencia. Dentro de los múltiples análisis que se han hecho sobre los escenarios políticos que se vivirán en el 2024, la violencia aparece como una constante. No hay duda, los cárteles que ya operan y la delincuencia en general, a veces en contubernio con políticos criminales, jugará sus cartas. Este fin de semana, Reforma explica que por lo menos 74 de los 300 distritos han registrado ataques políticos, operadores, partidistas, funcionarios electorales o han tenido masacres, plagios o emboscadas a las Fuerzas Armadas. Al menos 4 aspirantes han sido asesinados. Otro análisis señala que entre el 30 y 40% del territorio nacional está capturado por la delincuencia. Criminal sería que las autoridades responsables de la seguridad de este país no tomen en cuenta estos datos por venir de supuestos grupos antagónicos y que están en la animadversión de un presidente que no pudo con la inseguridad. Noé Nolasco, qué gusto poder estar contigo en este martes. Y bueno, las opiniones de esta noche, un tema polémico, donde además se señala irresponsabilidad, posibles casos de corrupción. ¿Qué opina la ciudadanía? Bienvenido. Claro, Connie, tema difícil como se mencionó al inicio del programa, y es que pues bueno, ya la población está mandando sus mensajes un poco divididos, las opiniones esta noche. ¿Qué dice la población?
Regular no ayuda en nada, si lo principal es el área clandestina donde se realizan las peleas y otros tipos de eventos. Además de generar un daño a los animales, también las peleas son escenarios riesgosos para la población, deben cancelarse. Otro comentario más, todo es negocio y el gobierno lo sabe muy bien, por eso no se cancelan, pero ojalá se pueda hacer algo. Las ferias son espacios buenos, pero lamentablemente sus juegos mecánicos son viejos y no hay regulación para la seguridad en tema de accidentes para las personas. Son algunos de los comentarios y en este punto final nos detenemos para hablar con respecto a ellos, a los juegos mecánicos, y es que Oaxaca se ha popularizado en las últimas semanas por accidentes en ferias, en juegos mecánicos. ¿Hay regulación? ¿No lo hay? ¿Qué está pasando? Te presento la siguiente información. Las ferias de juegos mecánicos en Oaxaca han vuelto a ser noticia a nivel nacional, esto derivado de accidentes por fallas mecánicas, algunos reportando lesionados y otros solo cuadros de crisis nerviosa, exponiendo de nueva cuenta la falta de regulación y supervisión de dichos juegos. Al cierre del año, la falla mecánica de uno de los juegos instalados en la Feria del Parque, a un costado del estadio de béisbol José Vasconcelos en la capital del estado, ocasionó lesiones a un adulto y a un menor, quienes fueron trasladados al hospital, información detallada por el personal de la Cruz Roja Mexicana. Reportaron un accidente de un juego mecánico, reportan que un carrito de uno de los juegos se desprende, salen eyectados papá e hijo, ambos pues resultan lesionados, el papá con una lesión, un problema craneoencefálico, ambos trasladados al hospital del Iste. El pasado domingo 17 de diciembre, 28 personas se quedaron atrapadas por una falla mecánica en la Rueda de la Fortuna de una feria, ubicado en un centro comercial en Santa María Atzompa, en la zona metropolitana de la capital. El rescate del heroico cuerpo de bomberos tardó más de 3 horas, hasta poner a salvo a todos los ciudadanos. Hechos que exponen la necesidad urgente de garantizar que este tipo de espacios sean seguros, cumpliendo con las reglamentaciones necesarias y no solo ser un negocio más para las arcas de la tesorería, denuncia que se replica en distintos municipios. Ahorita quisimos dialogar con los señores de la feria y ellos dijeron que no se podían mover porque eran indicaciones de allá arriba, no sé exactamente de quién. El 6 de enero del presente año, un hecho más se reportó en la entidad, una falla mecánica en un juego denominado El Remolino, saliendo proyectado 4 personas, reportándose lesiones en un menor de edad, donde la madre expresó que en su caso sí recibió el respaldo de los empresarios de la feria. Mi hijo está estable, está bien, está en su casa. Desde el momento anoche mismo de que se checó todo, se hizo el chequeo general y todo, se tomaron placas y todo lo que se tenía que hacer. Mi hijo regresó a casa, está con nosotros. Lamentablemente, una serie de sucesos trágicos ha orillado a empresarios y a las propias autoridades a tomar las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de la población, analizando responsabilidades. Como comúnmente dice el dicho, ahogado el niño a tapar el pozo. Estos accidentes demandan la urgencia de regulación en este sector, en este punto. Sin embargo, ahora después de estos eventos trágicos ya se busca sancionar a los responsables y tener seguridad, inspecciones que se deberían realizar antes del inicio de estas ferias. Con esto, regreso contigo al estudio. Muchas gracias, amable auditorio, por sus respuestas. Gracias, Noé. Vámonos rápidamente con las breves estatales aquí en Mega Noticias. La nota política, por supuesto, se la lleva Benjamín Viveros, dirigente estatal de Morena. Confirma que la coalición con el partido Fuerza por México, el Partido Verde Ecologista de México, irán en coalición, pero ojo, solamente para buscar 20 diputaciones locales dentro del estado de Oaxaca. Asimismo, detalló que con los otros institutos políticos solamente irían en caso de alguna solicitud muy específica. ¿A qué me refiero de manera muy concreta? Las presidencias municipales, ahí sí no van en coalición, ya se lo decía, solamente para tener una mayoría en el Congreso. Interesante la lectura. En el caso nacional, en las diputaciones federales irán solo con algunos distritos. Esto también es importante: Teotitlán, Miahuatlán y Salina Cruz. El resto, bueno, pues ahí van también cada quien por su propia cuenta. Entonces,
tratando de poner candados, tratando de asegurar, ¿no?, ya un futuro político en mayoría, desde luego a cargo todavía del Movimiento de Regeneración Nacional. En otra información, a más de 10 días del comienzo de varias manifestaciones y suspensión de clases en la Prepa 7, este martes, allá en la UAPJO, activaron un bloqueo carretero para exigir la destitución de la directora del plantel, que es Irma Mora, a quien la acusan de un tráfico de influencias, de un mal manejo de la institución educativa, y de esta manera exigen la intervención directa de Cristian Carreño, rector de la UAPJO. La crisis de agua potable en la capital oaxaqueña está tomando ya consideraciones importantes. Para nosotros en el Istmo de Tehuantepec, de alguna manera nos acostumbramos lamentablemente a estar sin agua potable, pero allá en Oaxaca está llamando la atención que los propios bomberos del heroico Cuerpo de Bomberos están llamando a la atención de las autoridades, porque las cisternas de la subestación de bomberos están prácticamente vacías. Si hay una emergencia, no tienen cómo resolver el tema. Entonces, hoy mismo hubo una reunión ya para tener un panorama de los incendios forestales, un panorama de cómo se encuentra la entidad en materia de sequía, pero ellos con mucha anticipación están diciendo, ante una emergencia no tenemos agua potable. Alex Orozco, condiciones climatológicas para las próximas horas. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Y miren, en la región del Istmo vamos a estar viendo algo de nubosidad, poca, pero vamos a tener algo de nubosidad a lo largo de este miércoles. Nos vamos a los números precisos, a los que le presentamos diario aquí en Mega Noticias. Así le cuento que Juchitán estará alcanzando los 26 grados, Huatulco, Tibiazón, con los 32. Aquí para nosotros un día despejado pero con viento, y la temperatura estará llegando a los 28 grados. De ahí nos vamos por los 32 y vamos a alcanzar el fin de semana con temperaturas por los 30 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Autoridades en materia de salud descartan una saturación en hospitales por COVID-19. Si bien es cierto, el día de ayer se hablaba de un fallecimiento, afortunadamente sin saturación en los nosocomios oaxaqueños. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Y bueno, la primera quincena de este 2024, ¿cómo le va en materia de pobreza laboral? La realidad es que en el discurso se dice que disminuyó de manera importante este rubro, la pobreza laboral. Pero, bueno, cuando nos ponemos a revisar desmenuzadamente, la situación es completamente distinta. Veamos el siguiente reportaje. México es de los países del mundo con menos desempleo. El acoso del presidente Manuel López Obrador prometió muchas cosas y no está cumpliendo. No hay trabajos. Aunque el presidente ha dicho que en su gobierno el empleo formal ha crecido como nunca antes, en los hechos ha sido menor que en sexenios anteriores. Con Peña Nieto, la tasa de crecimiento de trabajadores asegurados en el IMSS fue de 4%, con Calderón 2.3% y con López Obrador 1.6%, es decir, menos de la mitad. Te lo dije desde que empecé mi campaña. Voy a combatir la pobreza. Quiero que este país sea mejor. A pesar de las promesas, la pobreza laboral ha crecido en México. En la actual administración, 40% de la población, es decir, 48.9 millones de mexicanos, no tiene ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria básica para su familia. El porcentaje de la pobreza laboral en el gobierno de Calderón fue de 19.7% y en el de Peña Nieto 16.8%. En otras palabras, 2 de cada 10 mexicanos vivían pobreza laboral en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Con López Obrador aumentó a 4 de cada 10, el doble.
No tenemos una inflación relevante, una inflación de 3.2% también es de las más bajas que hemos tenido los mexicanos. La inflación en México afecta el poder adquisitivo de los más pobres. En las administraciones de Calderón, la inflación alimentaria se elevó 27%, con Peña Nieto 16% y con López Obrador 28.7%, superando a los dos últimos sexenios. La economía mexicana está ligada a la de los Estados Unidos. Mucho tiene que ver el tema inflacionario. En inversión extranjera directa, en los primeros 3 años y medio de gobierno de Calderón, ingresaron 136.302 millones de dólares. En el sexenio de Peña Nieto, se recibió 168.135 millones de dólares, 23.4% mayor a lo registrado con Calderón. Con López Obrador, ingresaron 135.583 millones de dólares, cantidad menor a lo recibido por Calderón y Peña Nieto. 4 de cada 10 familias, 4 de cada 10 trabajadores tienen incertidumbre sobre su futuro laboral. Desempleo, pobreza laboral, inflación. Los últimos 3 sexenios han sido más de lo mismo. Ningún cambio positivo para millones de mexicanos. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. En municipios como Salina Cruz, la región del Istmo de Tehuantepec y posiblemente la capital, se ha aumentado el trabajo, efectivamente, pero esto no es un indicador de que disminuya la pobreza laboral. La realidad es que, bueno, el tema de salarios, el tema de la propia economía no se mantiene en los mejores niveles de este 2024. Digo, la población creció 49.577 personas, pero hay una tasa de desocupación laboral de cuando menos el 15%. ¿Qué quiere decir? Para entendernos de mejor manera, alrededor de 40,000 personas están sin empleo hoy mismo en Oaxaca. Y nos vamos rápidamente con Isis Osorio, la denuncia que hay, ¿no? A lo largo de este martes. Isis Osorio, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar con las denuncias. En la capital oaxaqueña, un grupo de trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social protestaron este lunes 15 de enero para denunciar actos de acoso sexual y laboral ejercido en contra de 4 trabajadoras. Estos actos fueron realizados por administrativos de este mismo instituto, Moisés Bailón y Silverio Velasco, pues ante los medios locales las manifestantes señalaron que estas acciones comenzaron a principios del año 2023, por lo que en octubre de este mismo año se interpusieron las primeras demandas ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Asimismo, denunciaron al delegado del IMSS en Oaxaca, Julio Mercado Castruitas, por hacer caso omiso a las denuncias que se realizaron de manera interna. Por su parte, el día de hoy, el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, anunció que en su gobierno no habrá impunidad para nadie, por lo que solicitó la pronta intervención del delegado general, Sue Robledo. Y bueno, dentro de la misma capital oaxaqueña, en las últimas horas, ciudadanos han denunciado un problema notable de basura dentro del municipio de Oaxaca de Juárez. Esto ya que señalan que puntos estratégicos como el Zócalo y el Andador Turístico se observan basureros que se desbordan de residuos, mismos que pueden pasar varios días botados sobre la vía pública. Asimismo, pues enfatizaron en que de nada ha servido los millones de pesos invertidos por el gobierno municipal para el traslado de estos desechos a otros estados, puesto que la capital sigue luciendo sucia. Y bueno, en temas de seguridad, a través de redes sociales, ciudadanos de San Lorenzo, Cacautepec, denunciaron a 3 sujetos que, disfrazados de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, ingresaban a los domicilios para asaltarlos. Mediante la plataforma X se dieron a conocer algunos videos de cámaras de seguridad de domicilios particulares, en donde se observa a estas 3 personas tocando timbres, intentando ingresar a los domicilios. En una de las grabaciones también se observa cómo una mujer sale de su domicilio, entabla una conversación con ellos, quienes posteriormente la amagan y la asaltan. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad pues emitió un comunicado en el que se deslinda de los hechos y niega que estas personas sean sus trabajadores, mientras que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca dio a conocer que ya se comenzaron las investigaciones correspondientes. Sin embargo, hasta el momento no hay ningún detenido. Estas han sido las denuncias.
Lo decíamos hace unos minutos, bueno, afortunadamente no hay saturación en hospitales por casos COVID. Digo, hemos hablado de las crisis que tienen en este momento los hospitales, desabasto, falta de insumos, médicos, pero afortunadamente en cuanto a COVID, las autoridades de los servicios de salud refutaron los indicadores de la Secretaría de Salud Federal. Dijeron, en Oaxaca no está sucediendo esto. No especifican el número de camas ocupadas para la enfermedad, pero la doctora y jefa de la unidad de epidemiología, Esparza Castellanos, negó que haya hospitales saturados. En el caso, por ejemplo, de Pochutla o Sola de Vega. Esto lo dijo el gobierno federal, el estado dice es mentira. Aseguró que en la entidad los casos de COVID van a la baja. No se tiene ningún reporte en lo que va del año. Se han notificado 75 casos probables, nada más. Así que al cierre del 2023 se reportaron 36 defunciones por COVID y 309 positivos. Digo, qué gusto, de verdad, que no haya saturación de hospitales, qué bueno que vayamos a la baja, pero bueno, por favor que lleguen las vacunas, porque parece ser que no nos dan de otra, o es la vacuna cubana, la Abdalá, porque si no, pues Pfizer, imposible conseguirla todavía en estados como Oaxaca. Y ahora sí, con esto nos vamos. Mañana, por supuesto, un tema de verdad muy interesante, la reforma que propone el presidente López Obrador a las pensiones. Todas aquellas personas que se quieran jubilar, ¿realmente será benéfico? ¿Qué tanto le impactará? Bueno, a los empresarios, a los patrones. De esto vamos a hablar el día de mañana. Quédese con Mega Noticias MX. Pase usted muy buenas noches. Hasta la próxima. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.